para edificación de su cuerpo. Bajo este concepto hemos estado aprendiendo a definir algunos dones que nosotros no lo teníamos claro en relación al concepto bíblico de lo que explica Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Y también nos explica hoy día a cada uno de nosotros. Y en ese aspecto, bíblicamente estamos tratando de salir de algunos errores que teníamos de acuerdo a nuestra cultura pentecostal. Por año tuvimos la concepción de que algunos dones eran relevantes dentro de la iglesia, que no estoy diciendo que no lo sean, pero siempre veíamos cuando algún hermano o hermana entregaba hablaba en lengua o alguna palabra en profecía, creíamos que ese hermano tenía un nivel espiritual tan alto que prácticamente era prácticamente casi Dios mismo hablando a la iglesia. Les explicaba yo que el oficio profético, o sea, el oficio profético terminó con el último apóstol, ¿no es cierto?, en relación al oficio, o sea, ya no hubieron más escuelas proféticas. Llámese, por ejemplo, Juan el Bautista estuvo con los niceros, ¿no es cierto?, que era una escuela profética que estaban en el desierto. También otra escuela profética era Jeremías, que fue entregado muy chiquitito, ¿no es cierto?, donde el sacerdote, para que lo educaran en esa escuela. Pero eso terminó. Hoy día tenemos una palabra de profecía que en el Nuevo Testamento tiene que ver con las escrituras. El Nuevo Testamento es relevante cuando hay una profecía, tiene que ver con la palabra del Señor, basarse en la palabra del Señor. Por muchos años de repente se contaba por ahí, ¿no es cierto?, que algún instrumento se levantaba en la iglesia diciendo dice el Señor, y el Señor nunca dijo nada. Y una característica que les decía yo que tiene que tener una profecía es que la profecía, el profeta verdadero que entrega una profecía, ¿no es cierto?, la profecía debe de cumplirse. Eso es relevante, vital, importante que nosotros no consideremos. Y la profecía no puede ser genérica, porque de repente algún instrumento se levantaba por ahí y decía, el Señor te va a bendecir, y nosotros sabemos que cuando venimos a los pies del Señor, de alguna u otra manera, el Señor nos va a bendecir, ¿no es cierto? Dice que el pan y el agua a sus hijos jamás le faltará. Entonces una bendición del Señor, y aparte que si no lo vemos acá, tenemos la bendición más grande de un día estar por toda una eternidad con el Señor. Entonces cuando alguien entrega una palabra tan abstracta, tan genérica, hay que tener cuidado porque verdaderamente la palabra de profecía tiene que ver con el Nuevo Testamento y con algo específico, con fechas, ¿no es cierto?, con días e inclusive con horas. Podría ser algo así que venga sobre nuestras vidas. Entonces, lo estoy explicando muy claramente porque para el terremoto del 2010 hubo como una psicosis colectiva, ¿no es cierto?, de que gente que hablaba, en fin, que pasar esto, que viene un gran terremoto. Todos sabemos, los que vivimos en Chile, que en algún momento va a venir un gran terremoto, porque los sismólogos lo dicen. Entonces no hay que ser muy espiritual para, ¿no es cierto?, un día levantarse, voy a hablar esto, ¿no es cierto?, a la iglesia, que prepárese porque va a haber un terremoto. No, todos sabemos que está predicho por los sismólogos chilenos que va a venir un gran terremoto sobre nuestro país. Entonces, pero es diferente cuando se dice fecha, hora y lugar. Y si no se cumplió, el tal dice es mentiroso. Así de claro tiene que ver la palabra profética. Entonces, hemos quedado ahí, así que yo les voy a recordar a los hermanos que nos acompañan en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 12, un hermano que lo pueda leer, por favor, versículo 10, si me ayudan. Marilyn, gracias. Bueno, le explicaba yo que dentro de todo esto hay muchos dones que han sido entregados a la iglesia. Lo que pasa que de
repente parece que teníamos nosotros un concepto equivocado, que parece que la persona que hablaba en lengua era la más espiritual o la más madura. Pero ustedes están viendo que hay diferentes tipos de dones que han sido entregados a la iglesia. Y eso normalmente no lo estudiamos, no lo leemos, no lo sabemos y nos quedamos siempre con la persona que se levanta y habla en lengua, creyendo nosotros que esa persona tiene un nivel muy, muy alto espiritualmente. Y la palabra del Señor nos dice claramente que la persona que habla en lengua se edifica a sí mismo, principalmente, a no ser que entregue una palabra a la congregación, ¿no es cierto?, basada en la Escritura, bíblicamente, Nuevo Testamento, en esta era de la gracia, ¿no es cierto?, y que tenga que ver, ¿no es cierto?, con una persona que también pueda interpretar, porque si no hay un intérprete, mejor que calle en la congregación. Así es el tema. Entonces, vamos a la palabra de profecía. La palabra, uno de los dones que estamos estudiando es la profecía, ¿no es cierto?, que significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. ¿Por qué esto tiene que ver con hablar en nombre de Dios? Porque los profetas del Antiguo Testamento, digo, decían, el Señor dice así, o cuando iban a confrontar, por ejemplo, cuando confrontaron a David, el Señor dice esto. Entonces, porque hablaban en nombre de Dios. Ese era el concepto de la profecía o del oficio profético. Hablaban en nombre del Señor, de Dios. Y bajo este concepto, el profeta en el hebreo significa naví, que era un vidente, era una persona considerada un vidente que hablaba en nombre de Dios. Entonces, el oficio profético o el don de la profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. El don de la profecía tiene que ver con el cierre del canon de las Escrituras, que es evidente que las profecías se acabaron. O sea, cuando se habla del canon, tiene que ver con los grandes hombres de Dios, los padres de la iglesia, que alrededor del año 50 después de Cristo, ¿no es cierto?, se juntaron en Jerusalén para hacer un compendio de qué es lo que iba a quedar dentro del canon de las Escrituras, qué libros iban a quedar dentro del canon. Por eso que canon en griego es una caña de medir. O sea, iban a medir verdaderamente todos los que iban a quedar dentro de la Escritura. Recuerden ustedes que no existía la Biblia. Recién en 1500 y tanto se pudo imprimir la Biblia por primera vez. Entonces, bajo este concepto se cierra el canon y ya no hay más oficio profético, ¿no es cierto? Y bajo este concepto se cierra todo lo que tenía que ver con la profecía o el oficio profético que hablaban en nombre de Dios. Ahí se acabó. Por eso que hoy día la persona que pueda tener el don de profecía es muy escaso y tiene que ser con exactitud en relación, basados en el Nuevo Testamento, con exactitud a la iglesia. Una característica de la profecía tiene tres aspectos importantes. Dice la Escritura que es para edificación, consolación y exhortación. Tres características importantes que tiene que tener una profecía. Consolación, no se olviden, edificación y exhortación. O sea, si una persona dice te vaya a casar con fulano de tal y que el tal no es tu esposo, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Entonces eso está fuera, al margen, porque de repente escuchábamos por ahí, ¿no es cierto?, que alguien escuchó y le llegó algún comentario, ¿no es cierto?, y la agarraba ahí nomás y después, en fin, se acercaba a alguien y tenés que arrepentirte de lo que hiciste, claro, porque se escuchó algún comentario en la congregación y se daba mucho en nuestra cultura pentecostal. En este aspecto es importante entender que ya eso se terminó con el cierre del canon. Y eso es lo que lo tienen que tener claramente ustedes. Por favor, un hermano que lea 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 y 9, por favor. Si lo tienen ahí. 1 Corintios capítulo 13, 8 y 9. Ya.
Amén. En nombre del Señor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabarás. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí. Amén. Gracias, hermano Ambrosio. Entonces, esto tiene que ver con, ¿no es cierto?, con el cese de la profecía. La diferencia es que, en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios para la ocasión, el mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada en las Escrituras. Por eso que para nosotros es relevante las Escrituras, por sobre la alabanza, porque de repente alguna persona puede querer, no, es que acá no se le da como tanto, en fin, que se, no. La Escritura, la palabra del Señor, es por sobre cualquier cosa, y eso lo tenemos que tener todos claro, por favor. O sea, aquí, por ejemplo, aquí tocamos de una forma, ¿no es cierto? Mi hermano que viene de allá de Curicó, que Dios lo bendiga, toca de otra forma allá, ¿no es cierto? Son formas, estilos musicales, pero la palabra dice que es inerrante. O sea, la palabra es verdadera, no tiene error. O sea, donde queramos interpretarla, aquí, en Curicó, en cualquier parte, es la misma palabra de Dios, la boca del Señor que nos habla a través del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, es importante que lo consideremos, ¿no es cierto?, que la diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios, para la ocasión el mensaje del maestro es tomado de la revelación finalizada en las Escrituras. Toda don o profecía tiene que ver con las Escrituras. Si no está la palabra del Señor y que el Señor dice esto, que dice esto otro, que tenéis que arrepentirte, recuerden que el Señor no avergüenza a nadie. Amén. Lo que nos habla nosotros es la palabra, con lo que nos confronta es la palabra. Por eso que la profecía mayor es la palabra del Señor. Eso es lo más relevante. Profeta mayor, la palabra del Señor. Y la palabra es la que nos confronta. ¿Por qué? Porque cuando nos habla, por ejemplo, si alguien se toma de una palabra de profecía, dice el Señor, que la señora que tenés no es tu señora o algo así, ¿no es cierto? La palabra del Señor lo revela en el aspecto del adulterio, todo lo que tiene que ver. Por eso que es relevante para nosotros la palabra del Señor. Vamos a otro don. Discernimiento de espíritu. 1 Corintios 12:10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Jonah. Bien, gracias, Jonah. Espíritu viene del griego neuma, ¿no es cierto?, que tiene que ver, o ustedes no sé si han visto esta temática de repente con el neumático. Neumático. ¿Qué es lo que hay dentro del neumático? Aire. Entonces, viene del griego neuma, ¿no es cierto?, que significa espíritu, algo, aire, algo que hay, ¿no es cierto?, que es la capacidad, ¿no es cierto?, o el neumatón, que es la capacidad de distinguir entre los espíritus. Por eso se llama discernimiento de espíritu. Es el título que Pablo le da a la capacidad que usa el cristiano cuando hace caso a las palabras de Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que tener, y el otro día estábamos aprendiendo, ¿no es cierto?, en relación a, parece que Tesalonicense, estábamos hablando sobre el tema que tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe, ¿no es cierto? Cuidado, porque muchos engañadores hoy día han salido y están en los programas de televisión, en la radio, han tergiversado el Evangelio de Cristo. Y no se habla de salvación, no se habla de redención, no se habla de la doctrina de la fe. Hoy día muchos han tomado
y han tergiversado para hablar. Ayer nomás me encontraba con un hermano y yo le decía, yo pensé que estaba en Santiago. No, me dijo, me aburrí, estuve en unos ministerios por ahí y me aburrí porque puro pedir plata nomás. Y es la verdad, pues si todos sabemos eso. Entonces, qué interesante es poder entender, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Juan nos habla y nos dice, que debemos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, habla de profetes, ¿no es cierto?, han salido por el mundo. Muchos dicen ser, muchos dicen hablar en el nombre de Dios, pero los tales son mentirosos. Por eso que nosotros, como creyentes, como hijos del Señor, como discípulos del Señor, ¿no es cierto?, debemos de probar o examinar. Eso significa examinar todos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Es el consejo de Juan, ¿no es cierto?, a la iglesia, y hoy día este consejo es para todos nosotros. Amén. No todos los espíritus son de Dios, no todos hablan en el nombre de Dios. Por eso que de repente la persona que se traslada de un domicilio a otro, ¿no es cierto?, y se va a ir a congregar, el primer consejo que yo le doy, si me piden consejo, porque hay algunos que se han ido y nunca me han pedido consejo, pero si se va a trasladar por domicilio, qué sé yo, le digo, busque una iglesia donde se predique palabra del Señor. Ese sería mi consejo. No busque una iglesia donde toquen bonito, busque una iglesia que sea la más grande, busque la iglesia el que tenga el más corto. No, busque una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Porque tenemos muchas iglesias grandes que no hay palabra del Señor. Y también tenemos algunos desordenados también que andan por ahí, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado, por eso que debemos de discernir, ¿no es cierto?, los espíritus. Amén. Uno de los dones, y llegamos a este que es uno de los más o que se usa mucho en la iglesia, que es el género de lenguas. 1 Corintios 12:10. ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Vamos? Lógico. Hay muchos idiomas en el mundo y no todos tienen un significado real. Por eso que este género de lenguas viene del griego gloson, que es la capacidad de hablar diferentes idiomas. Se daba mucho cuando éramos chicos, cuando éramos chicos, se daba mucho esto de repente que había muchos hermanos en las congregaciones que hablaban en lenguas. Pero, como les decía recién, muchos se edifican a sí mismos y de repente usan algunos trozos de palabras que nosotros desconocemos, pero es para edificación a ellos mismos. No es el don más importante, no, es edificarse a sí mismo. Entonces, qué interesante, 1 Corintios 12:10, que podamos comprender que es la capacidad de hablar diferentes idiomas. Hay lenguas humanas y lenguas espirituales. Las lenguas humanas son los idiomas, portugués, hay algún hermano que puede tener facilidades para el portugués, para el inglés, para el francés, ¿me entiendes? Esas son las lenguas humanas. Y las lenguas espirituales, que son las en que entrega el Señor. Siendo el principal objetivo, la edificación de la iglesia. A no ser que la lengua fuera interpretado, el orador no estaría hablando a los hombres. ¿Me entiendes? O sea, si hay un intérprete es porque habla a la iglesia. Si no hay un intérprete es porque se está edificando a sí mismo. Entonces, cuando de repente usted vea o esté en alguna parte y alguien habla así de repente ciertas palabras, esa persona se está edificando, está alabando, ¿no es cierto?, al Señor, pero se está edificando a sí mismo. O sea, normalmente las lenguas tienen que ver con alabanza a Dios. Ese es. Si no tiene un mensaje para la iglesia, ¿no es cierto?, es una adoración al Señor y eso le permite edificarse a sí mismo. 1 Corintios 14:2, por favor, si alguien lo tiene.
misterio de Dios. O sea, esa persona que está hablando de repente se levanta en alguna parte y dice algunas palabras, esa persona está, ¿no es cierto?, alabando a Dios. La primera característica de una lengua es alabar a Dios y eso le permite edificarse a sí mismo. Por eso que cuando se entregaba una palabra a la congregación, tenía que ser esa palabra en lengua, pero tenía que siempre haber una persona que interpretara esa lengua, si no, cae en la congregación. Se tenía que orar para tener la interpretación de esta lengua. La persona que hablaba en lengua no era llegar, ¿no es cierto?, y hablar sin ningún sentido. La palabra en lengua tiene que ver con un sentido y con un mensaje. Por eso que 1 Corintios 14:13, ¿alguien lo tiene, por favor? Dice, amén. Exactamente. Porque muchas veces de repente, cuando éramos más chicos, es como que se le daba mucho énfasis, pídele al Señor que hablar en lengua, o de repente hay algunas sectas por ahí que dicen que si usted no habla en lenguas, no es bautizado. Claro. Entonces, uno de los requisitos del bautismo para algunas sectas, yo les voy a decir, solo Jesús, ¿no es cierto?, tiene que ver con, ¿no es cierto?, que la persona tiene que hablar y prácticamente le meten como a la fuerza de que las personas deben de hablar en lengua. A la luz de la palabra, por favor, gracias. A la luz de la palabra, no es bíblico, porque es un don, es un regalo del Señor. Así como a usted le da esto, a mí no me puede que me dé lo mismo, puede que me dé otra cosa. Entonces, no todo es un requisito que puedan hablar en lengua. Por eso que ahí hay un error doctrinal tremendo, sobre todo esta secta, ¿no es cierto?, que creen que hablando en lengua usted ha sido bautizado y usted, pero es prácticamente considerado una señal de los salvos. No, eso es un error tremendo, un error teológico tremendo de estas personas. En caso de no haber intérprete, tendría que guardar silencio, como dije yo un poco fuerte, el tal cae en la congregación. Aquí dice que mejor guarde silencio. 1 Corintios 14:28, ¿quién lo tiene? ¿Ya? ¿Ve? Exactamente. Entonces, la persona que habla en lengua y no hay intérprete, mejor que calle, hable para sí mismo, se edifique a sí mismo, ¿no es cierto?, porque el tal está hablando para Dios. Una de las cosas relevantes es que en caso de no haber intérprete, tendría que guardar silencio, como lo hemos hablado, porque todas las cosas debían ser hechas para edificación. Nunca se olviden, ¿no es cierto?, que los dones han sido entregados para edificación de la iglesia. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando de repente se producen manifestaciones ya en etapa de catarsis colectiva, ¿no es cierto?, porque pueden haber personas nuevas. ¿Qué dicen las personas nuevas de nosotros los pentecostales? Que somos locos, que somos, en fin, es que le tomó el espíritu, dicen. Tú vayas a la iglesia donde le toman el espíritu, porque verdaderamente muchas personas no quieren entrar. ¿Por qué? Porque les da miedo. Porque han visto, sobre todo para el terremoto de 2010, que se hizo viral un video, ¿no es cierto?, de una iglesia allá cuando estaba justo el terremoto, y el pastor, ¿no?, está temblando, decía temblando, y los hermanos para allá le daban más, pero al sistema, ¿me entiende usted? Entonces, bajo ese concepto, las personas que no nos conocen a nosotros y llegan a un templo, a un lugar, ¿no es cierto?, esta temática, ellos no la van a entender. Va a ser imposible que la entiendan. Y van a decir, no, estos gallos están locos. Estas personas son fanáticas, no sé, le tomó el espíritu y no entran más. Por eso que una de las cosas que relevantes
relevante e importante que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 o 15, no me recuerdo bien, dice que todo debe hacerse decentemente y en orden. Decentemente. O sea, si yo con mi actitud voy a dañar a uno de mis hermanos pequeños, ¿no es cierto? Que a lo mejor, o las personas nuevas que vienen recién ingresando y lo voy a dañar, que capaz que esa persona nunca más venga a la iglesia porque le dio miedo, porque nos tomó el espíritu, ¿no es cierto? Mejor hoy, cuidado, porque todas las cosas deben de ser para edificación de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro estos dones y que cuando en alguna iglesia vayamos o estemos, cuando usted vaya para el sur de Chile o para el norte, que sea, y se den estas cosas, ¿no es cierto? Usted obviamente tómelo como del Señor, porque es parte de los dones que Dios ha entregado a la iglesia, ¿no es cierto?, para edificación de la iglesia. Pero ya si hay como cosas medias complicadas, usted le ayuda el Señor, ¿no es cierto?, para poder discernir también los espíritus. Amén. Porque les contaba hace algunos domingos atrás, que cuando era chico yo acompañaba a mi papá, te la voy a contar de nuevo, cortita así, y resulta que también las personas empezaron a hablar como en lenguas, empezaron a mover para allá y iban donde otra persona, en fin, qué sé yo, y al final después empezaron a caer como en convulsiones, en el suelo, todo el tema. Mi papá se tomó de la palabra, se abrió la palabra, y todos sabemos que cuando se abre la palabra cesa todo movimiento, porque la profeta mayor es la palabra del Señor. Entonces la persona que no tiene claro eso y que creen que es más relevante los dones carismáticos, por eso que ahí se viene una situación compleja de entender las escrituras, porque para muchas iglesias, para muchos pastores incluso, lo más importante es la música. Vamos cantando hasta que baje el poder, había un corito y le daban, y en fin, que sea como una hora de canto. Entonces los hermanos se empezaban ¿no es cierto?, a cantar y todo el tema, pero eso no tiene que ver con las escrituras, porque las personas terminaban, ¿no es cierto?, termina el culto, y como desenchufar, decía alguien anoche por ahí, desenchufar algo, se apagó la luz, y la persona seguía siendo el mismo de antes, el mal esposo, mal trabajador, no lleva fruto. No, lo más relevante es la palabra, porque la palabra nos hace cambiar de adentro hacia afuera. Eso es. Entonces, después cantamos, después hacemos esto, después hacemos lo otro, pero el cambio lo hace el Señor de adentro hacia afuera. Entonces, es relevante que usted lo aprenda y lo aprenda bien, porque lamentablemente nunca nos han enseñado bíblicamente los dones que están dentro de la iglesia, que están para edificación de la iglesia. Por eso que el cuidado, que de repente cuando se cae como en catarsis colectiva, ¿no es cierto?, el dañar a una persona nueva, porque esa persona capaz que nunca más vuelva a la casa del Señor a pisar una congregación. ¿Por qué? Por el desorden que hubo. Y le vuelvo a insistir, todas las cosas se pueden hacer, pero decentemente y en orden. Amén. En cuanto a las lenguas, no hay evidencia alguna de la continuidad de este don después de la época apostólica. O sea, el que dice que cesó no puede decir eso porque no hay evidencia, y el que dice que está, tampoco hay una evidencia bíblica escritural. Lo que sí sabemos que están dentro de la iglesia. De esta manera, esto se da a confirmación del cumplimiento de la 1 Corintios 13:8, que este don cesaría en las iglesias. De la misma manera, cesarían las profecías y conocimiento, en el sentido de un conocimiento recibido por un poder sobrenatural e inmediato. Al haber sido dada las Sagradas Escrituras en su totalidad, se ha dado a la iglesia todo lo necesario para la conducción, para la instrucción y la edificación, tanto individual como colectivamente. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que llega a una congregación debe de edificarse, debe de crecer, debe de llevar fruto. ¿Y dónde nosotros crecemos? En la escuela dominical. Aquí recibimos instrucción, aquí crecemos en la palabra del Señor, aquí somos discípulos. Por eso que el Señor
creo que he dicho varias veces que el Señor, ¿no es cierto?, una de las cosas que mandó a su iglesia, no nos mandó a ser buenos creyentes, no, nos mandó a ser discípulos. Usted se debe de convertir en un discípulo del Señor. Discípulo. Y la palabra discípulo viene del griego aprendiz, que significa, ¿no es cierto?, que del griego que significa aprendiz, que es una persona que constantemente va aprendiendo más de las escrituras, de la palabra del Señor. Por eso que en relación a esto, ¿no es cierto?, la Sagrada Escritura en su totalidad se ha dado a la iglesia todo lo necesario para su conducción, para instrucción y edificación, tanto individual y colectivamente. La persona que no quiere, simplemente nunca va a crecer porque no quiere. Están todas las herramientas para que crezca, se desarrolle en su vida cristiana. Amén. Interpretación de lenguas. Gloson tiene que ver con meneia, gloson, que es la capacidad de traducir los idiomas. No todos los hermanos tienen esta capacidad. No sé si usted en alguna oportunidad se fijaron que de repente un hermano se levantaba de una parte, hablaba en lengua, ¿no es cierto? Y de repente de cualquier parte de la congregación se levantaba otra persona para interpretar esa lengua. Eso es lo que dice las Escrituras. Si los idiomas, las lenguas, no se traducen o no se interpretan, el que habla estaría edificándose a sí mismo, como ya lo hemos visto en este rato. Las lenguas o idiomas interpretadas tendrían el mismo valor que el don superior de profecía, por cuanto sería para edificación de la iglesia. Siempre la palabra en lengua que tenga que ver con edificación va a ser esto, edificación de la iglesia. No puede haber una palabra, ¿no es cierto?, en lengua que diga que el Señor dice que tal persona no es tu esposa, que tenés que casarte con fulano de tal. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don en lengua. Si ustedes se dan cuenta, el don en lengua está en la última categoría. Don, lengua. 1 Corintios 12, 28. Entonces, el error que teníamos nosotros, que creíamos que el hermano que hablaba en lengua era, no, está más. El Señor es hermano, lleno de la presencia. El Señor, ¿por qué habla en lengua? No. Aquí damos claramente a entender que no es el don más relevante, más importante. ¿No es cierto? Procurad, dice 12:28, pues los dones mejores. O sea, procurad, busca los dones mejores. O sea, una persona que llega a una congregación no puede ser, ¿no es cierto?, una persona, o sea, lisa, sin ninguna gracia para el Señor. O sea, cada uno de nosotros debemos de procurar llevar un don que sea de edificación, ¿no es cierto?, para nosotros y para la iglesia del Señor. Pablo nos ofrece otra lista de dones en Romanos 12, del 6 al 8. ¿Qué dice Romanos? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces de repente creemos que yo no hablo en lengua, no tengo ningún brillo. No, a lo mejor usted es una persona que tiene el don de misericordia. Sí, es don. A lo mejor usted no tiene el don del servicio dentro de la congregación, porque nos faltan los hermanos que les gusta, están trabajando en la obra del Señor, en fin, qué sé yo, el don del servicio. O en servir a los demás, en fin, es un don. O el que enseña, la maestría, es un don. Entonces, de repente tenemos tan malos los conceptos que creemos que yo no tengo ningún brillo, como dicen por ahí los chilenos. No tenemos ninguna gracia. No, si también el de enseñar también es un don. ¿No es cierto? El que exhorta, el que entrega una palabra, ¿no es cierto? También es un don. El que reparte, ¿no es cierto? También es un don del Señor. El que preside,
los hermanos que tienen un carisma especial en el liderazgo de la iglesia, en algún departamento, que sea, también es un don del Señor. O sea, por eso que no cualquiera, decíamos claramente el otro día, puede estar, tiene que ser una persona sin conocimiento, tiene que prepararse y tiene que tener un carisma especial, que eso lo da el Señor, que es un regalo del Señor. Algunas personas quieren estar liderando, pero lamentablemente quieren liderar en forma humana. Pero cuando el Señor ha entregado a usted un don, sin lugar a duda, le va a salir como normal en usted. Oye, esa persona tiene algo como que atrae las masas, ¿no es cierto? Usted de repente cuando éramos chicos estábamos de presidente de curso y como que nadie lo inflaba a usted, ¿no es cierto? Y de repente elegían a otro, no, si ese es el que se lleva todos los votos para allá, todos votan por él. ¿Me entiendes? Porque tiene ciertas características especiales. Bueno, el Señor para cada uno de nosotros también nos da a entender, ¿no es cierto?, que el que preside también es un don, un regalo de parte del Señor. Creo que estamos en la hora. Solamente terminar, ¿no es cierto?, con la lista de Romanos. Recuerde que recién hablamos de los dones que habla Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Y ahora vamos, a partir de hoy día en adelante, vamos a hablar qué dice Romanos en cuanto a los dones. Por eso que estamos dándole mucha importancia para que cada uno de nosotros, los que estamos en algún error en relación a creer que algunos dones eran más relevantes o más importantes que otros, podamos salir de ese error. Lo único que les quiero decir, ¿no es cierto?, que en Romanos 12:6 dice, este es el único don que aparece en ambas listas, que es la profecía. Refiérese a la discusión anterior sobre este don, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la profecía, la palabra profética, ¿no es cierto?, la palabra de profecía que tiene que ver con hoy día las Sagradas Escrituras. Es, por ende, para nosotros, la palabra del Señor siempre se va a convertir en profecía, porque nos habla del momento, nos habla del futuro de la iglesia, nos habla de nuestra vida personal. Por eso que la consideramos como la profeta mayor. La palabra del Señor siempre va a ser una profecía sobre nuestras vidas. El Señor dejó las Escrituras como profecía hoy día. Por eso que dice que algunas de estos dones cesarán. ¿Por qué? Porque es lo más relevante, lo más importante en la vida del cristiano debe de ser esta profecía, la palabra del Señor. Y lamentablemente, muchos de nuestros hermanos, lo que debería ser primero, que es la palabra del Señor, lo tenemos como último. Somos malos para leer la Escritura, somos malos para venir a las escuelas dominicales, somos malos para prepararnos, de repente tenemos plata para comernos ¿no es cierto?, un holocausto, pero no tenemos plata para invertir en algún contexto de estudio o en alguna Biblia de estudio que nos permita tener una mayor claridad en relación a algunos textos que de repente son difíciles de interpretar. Entonces, el estudiante, igual cuando usted va a estudiar, lo primero que hace usted llega, ¿no es cierto?, al colegio y le dicen, bueno, esta es la lista de, con los que somos apoderados, esta es la lista de libros que tiene que leer, porque son libros de apoyo. Los profesores tienen lista un libro de lenguaje de apoyo, un libro de matemáticas de apoyo. Es lo mismo en nuestra esfera espiritual. Cuando venimos como alumnos, como aprendices, debemos de salir de la Reina Valera 60. ¿No es cierto? Y debemos también de aprender más. Y hay diccionarios bíblicos para que de repente nos pueda dar una idea clara qué significa alguna palabra que nosotros no la podamos dominar o no sepamos el significado. Amén. Que el Señor nos ayude para poder ser buenos alumnos, buenos discípulos del Señor. Podamos entender que los dones son de edificación a la iglesia del Señor, que podamos entender que lo más relevante es que cada uno de nosotros podamos aprender de las Escrituras, que es la profeta mayor, que podamos entender que todos los demás, ¿no es cierto?, son edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y muchas veces hacemos comparaciones súper odiosas en relación a algunas cosas, pero en esta congregación cada uno de nosotros debe de tener claro, ¿no es cierto?, que si usted no lee la palabra, no escudriña la palabra, ¿no es cierto?, que hoy día la palabra viene a ser como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas.
¿Y qué es lo que brama, no es cierto? Tomar esa agua, sed, así como para el siervo, esa agua es vida, para nosotros la vida es la palabra del Señor. Amén. Que eso sea el anhelo en usted, que eso sea el anhelo en mí. O sea, yo como alumno, como aprendí, como hijo del Señor, debería todos los días leer la palabra del Señor, escudriñarme y gozarme en ella. Un cristiano que no lee la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es un cristiano que no se está alimentando. Y eso va a traer un problema en su vida espiritual, un desgaste en su vida espiritual, un sistema de decaimiento en su vida espiritual. El otro día hablaba con una persona, ¿y qué te pasa? No, que estoy decaído, pero es que no te estáis congregando. ¿Estáis leyendo la palabra? Tampoco. Menos venir la oración. Entonces muchas veces le echamos la culpa, no, es que en fin, que esto, que la otra, y siempre le echamos la culpa a los derivados. Pero el primer culpable de un decaimiento espiritual somos cada uno de nosotros. Dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra del Señor y dejamos de orar. Y orar es comunicarnos con el Señor. Que el Señor nos ayude en esta mañana, podamos comprender, valorar, ¿no es cierto?, lo relevante. Alguien podría decir, es que mi pastor no es toda la palabra. No, cuidado con ese comentario. Para nosotros todo debe ser la palabra del Señor, todo. Porque no vino por revelación humana, fue inspirada por Dios a escritores sagrados, en la boca de Dios, hablando en estos tiempos cada uno de nosotros. Entonces, si en una iglesia hay mucha música, tenemos ministerios grandes como Hillsong, como tremendos ministerios que dan mucha énfasis a la música, pero no sé si habrá palabra del Señor. Otros se han tergiversado la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado que lo más relevante para nosotros es la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Dios bendiga a nuestro pastor. Bien, mis hermanos, nos vamos a pasar a conformar en las clases de escuela dominical. Primera clase de varones, profesor, el hermano Luis Lobos. Segunda clase de damas, profesora nuestra pastora Jacqueline Tello y nuestra hermana Gladys Sagredo. Tercera clase de jóvenes, profesor.